Gané 5 millones en lotería y cuando iba a contárselo, mi esposa me entregó papeles de divorcio. Recuerdo perfectamente ese momento. Era jueves por la tarde, alrededor de las 6:30. Yo acababa de llegar del trabajo, aún con el boleto de lotería guardado en el bolsillo de mi camisa, temblando de emoción por compartir la noticia más increíble de nuestras vidas. Había verificado los números al menos 20 veces durante el día en mi teléfono sin poder creerlo. $5 millones que cambiarían todo para nosotros. Abrí la puerta de nuestro apartamento, ese mismo lugar donde habíamos vivido durante los últimos 8 años, y encontré a Carolina sentada en el sofá de la sala, pero no estaba viendo televisión ni revisando su teléfono. Como siempre estaba ahí, con las manos sobre sus rodillas, la espalda recta, mirándome con una expresión que no supe descifrar en ese instante. Sobre la mesa de centro había un sobremanila, uno de esos sobres grandes y formales que nunca traen buenas noticias. Matías, dijo ella, y su voz sonó diferente, fría, ensayada. Necesitamos hablar. Yo dejé mi maletín junto a la puerta, todavía sonriendo como idiota, aún pensando en los 5 millones, imaginando su cara de felicidad cuando se lo dijera. Amor, yo también necesito contarte algo increíble que... Siéntate. Me interrumpió señalando el sillón frente a ella, no el espacio a su lado en el sofá donde siempre me sentaba. El sillón de enfrente, como si fuéramos extraños en una reunión de negocios. Me senté despacio y algo en mi estómago comenzó a retorcerse. La sonrisa se me congeló en la cara. Carolina tomó el sobre de la mesa y me lo extendió con ambas manos, como si estuviera entregándome un documento oficial. Son papeles de divorcio, dijo sin rodeos, sin suavizar el golpe, sin siquiera parpadear. Ya están firmados de mi parte. Solo necesito tu firma. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire por un segundo antes de estrellarse contra mí. Divorcio. Tomé el sobre con manos temblorosas, sintiéndome de repente como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un martillo. Abrí el sobre y efectivamente ahí estaban documentos legales, sellos oficiales, la firma de Carolina ya plasmada en tinta azul en todas las páginas necesarias. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Mi voz sonó rota, patética. ¿De qué estás hablando? Ella suspiró como si yo fuera un niño molesto que no entendía instrucciones simples. Llevamos meses distanciados, Matías, tú lo sabes. Yo ya no soy feliz. Ya no quiero seguir con esto. Meses distanciados, repetí tratando de procesar lo que estaba escuchando. Carolina, trabajé horas extras este mes para que pudiéramos irnos de vacaciones. Te compré ese collar que querías para tu cumpleaños. Estuvimos planeando remodelar la cocina la semana pasada. ¿De qué estás? No es suficiente. Me cortó otra vez, esta vez con un tono más duro. Nada de lo que hagas es suficiente. Estoy cansada de vivir así, de esperar que las cosas mejoren, de conformarme con esta vida mediocre. Mediocre. Esa palabra se clavó como un cuchillo. Tengo 32 años, Matías, continuó. Y ahora su voz tenía un dejo de frustración, como si yo fuera el culpable de haberle robado su juventud. No puedo seguir desperdiciando mi tiempo en un matrimonio que no va a ninguna parte. Merezco algo mejor. Merezco ser feliz. Me quedé mirándola, buscando algún rastro de la mujer de la que me había enamorado 9 años atrás. La chica que me había dicho que no le importaba que yo fuera contador en una firma pequeña, que lo único que quería era construir una vida juntos. La misma que había llorado de felicidad el día de nuestra boda, prometiendo amarme en las buenas y en las malas. ¿Hay alguien más? Pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Carolina apartó la mirada por primera vez. Eso no viene al caso. Claro que viene al caso, dije sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar el shock. Si me estás pidiendo el divorcio, tengo derecho a saber si hay alguien más. Ella se cruzó de brazos. No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Conocí a alguien, admitió finalmente, todavía sin mirarme a los ojos. Pero no pasó nada hasta que yo ya había decidido que esto, señaló el espacio entre nosotros, había terminado. Técnicamente no te fui infiel. Técnicamente, como si eso lo hiciera mejor. ¿Quién es? Exigí saber. Se llama Rodrigo. Es arquitecto. Tiene su propia firma. Lo conocí en el gimnasio hace 3 meses. 3 meses. Llevaba 3 meses viéndose con otro tipo mientras yo trabajaba hasta las 9 de la noche para darle todo lo que necesitaba. Y supongo que él sí es suficiente para ti, dije con amargura. Carolina finalmente me miró a los ojos y lo que vi ahí fue peor que la traición. Era indiferencia, como si yo ya no importara en absoluto. Él me hace sentir viva. Matías me hace sentir especial. Tiene ambiciones, planes grandes, no está conformado con una vida ordinaria. Ordinaria, mediocre, conformada. Cada palabra era una bofetada. Miré los papeles en mis manos, luego el sobre, luego a ella. El boleto de lotería seguía en mi bolsillo de la camisa, quemándome como un secreto radiactivo. $5 millones que iban a ser nuestra salvación. Nuestro boleto hacia todo lo que ella aparentemente quería. Pero algo en mí se quebró en ese momento. No fue solo el dolor de la traición o el shock del rechazo. Fue darme cuenta de que la mujer frente a mí no me amaba. Probablemente nunca me había amado. Realmente me había tolerado. Había esperado que yo fuera suficiente. Y ahora que había encontrado algo que le parecía mejor, me estaba descartando como un mueble viejo. ¿Cuándo conociste a Rodrigo exactamente? Pregunté de repente. Ella pareció confundida por la pregunta. Ya te dije, hace 3 meses. ¿Por qué importa? 3 meses. Repetí procesando la información. Entonces lo conociste justo después de que te compré ese collar de 500 pesos que tanto querías. Matías, no empieces con... Y justo después de que pagué la reparación de tu auto, cuando lo chocaste en el estacionamiento del centro comercial, 2.200 pesos que salieron de mis ahorros. Carolina se puso de pie claramente irritada.
No voy a quedarme aquí escuchando un inventario de todo lo que has gastado en mí. No pedí ninguna de esas cosas. Tú las ofreciste porque te amaba, dije también poniéndome de pie porque pensé que estábamos construyendo algo juntos. Bueno, pues yo ya no quiero seguir construyendo esto, respondió ella, señalando otra vez el espacio entre nosotros. Firma los papeles, Matías. Sé maduro al respecto. No hace falta que esto sea complicado. La miré largo rato. Ella esperaba que yo colapsara, que suplicara, que hiciera una escena. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que mantenía la barbilla alta, preparada para rechazar cualquier ruego que yo pudiera hacer, pero yo no iba a rogar. En cambio, doblé los papeles cuidadosamente y los metí de nuevo en el sobre. Los voy a revisar con un abogado antes de firmar cualquier cosa. Un abogado. Carolina frunció el ceño. ¿Por qué? Es un divorcio simple. No tenemos hijos. No hay nada complicado. Yo solo quiero mi mitad de lo que hemos acumulado juntos y seguir con mi vida. Tu mitad de lo que hemos acumulado. Repetí lentamente. ¿Te refieres al apartamento que está a mi nombre porque tú no calificabas para el crédito? ¿O a los muebles que yo pagué? ¿O al auto que técnicamente es mío que tú has estado usando? Ella entrecerró los ojos. Soy tu esposa, Matías. Legalmente tengo derecho a la mitad de todo. Ya veremos qué dice mi abogado al respecto. Tu abogado se rió con desdén. Por favor. Como si pudieras pagar un buen abogado con tu sueldo. No seas ridículo. Ahí estaba. El verdadero desprecio que había estado escondiendo todo este tiempo detrás de sonrisas falsas y palabras amables. Para ella, yo era un mediocre sin ambiciones que apenas podía pagar las cuentas. Un marido de paso mientras esperaba algo mejor. Y lo mejor acababa de llegar en forma de Rodrigo el arquitecto. Me voy a quedar en casa de mi mamá esta noche, anunció Carolina tomando su bolso de mano de la mesa auxiliar. Te doy hasta el fin de semana para que pienses las cosas con claridad, pero ya sabes lo que quiero, Matías, no voy a cambiar de opinión. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir y me miró por encima del hombro. Para que lo sepas, Rodrigo y yo ya estamos haciendo planes para mudarnos juntos. Tiene un penthouse en el barrio norte, uno de esos edificios nuevos con vista al parque. Finalmente voy a tener la vida que merezco. Y con eso salió cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé ahí parado en medio de la sala con el sobre de divorcio en una mano y el peso de $5 millones en el bolsillo de mi camisa. El silencio del apartamento era ensordecedor. Lentamente saqué el boleto de lotería y lo observé. Los números brillaban bajo la luz de la lámpara como si fueran mágicos. Suficiente para comprarle a Carolina todo lo que ella había dicho que quería. El penthouse, los viajes, la vida que merecía, pero ella nunca iba a saberlo. Porque en ese momento, mirando ese pedazo de papel que valía más dinero del que jamás había soñado tener, tomé una decisión. Carolina quería divorciarse del Matías mediocre, del contador ordinario que no tenía grandes ambiciones. Perfecto. Ese Matías iba a firmar sus papeles de divorcio y a desaparecer de su vida. Y cuando ella descubriera la verdad, cuando se enterara de lo que había perdido, ya sería demasiado tarde. Porque el nuevo Matías, el Matías millonario, no iba a darle ni un solo centavo. A la mañana siguiente, desperté en el sofá donde había pasado la noche sin poder dormir. El sobremanila seguía sobre la mesa de centro, recordándome que todo lo que había sucedido era real y no una pesadilla. Carolina realmente me había pedido el divorcio. Carolina realmente tenía a otro hombre y yo realmente tenía $5 millones que ella jamás sabría que existían. Me levanté con el cuerpo adolorido y la mente más clara de lo que había estado en años. Había pasado toda la noche pensando, planeando, procesando cada detalle de los últimos meses. Ahora que lo veía con perspectiva, las señales habían estado ahí todo el tiempo. Las llamadas que Carolina contestaba en otra habitación, las veces que llegaba tarde del gimnasio con excusas vagas, su repentino interés en verse mejor, en comprarse ropa nueva, en arreglarse incluso para ir al supermercado. Yo había sido un idiota ciego, pero ya no más. Tomé mi teléfono y busqué el número de Héctor Villarreal, un abogado especializado en divorcios que había conocido años atrás en una conferencia de contabilidad. Héctor era conocido por ser agresivo, meticuloso y muy efectivo. Marqué su número a las 8 en punto de la mañana. Héctor, habla Matías Herrera. Dije cuando contestó, necesito tus servicios. Es urgente, Matías. Claro que te recuerdo, respondió Héctor con su voz grave y profesional. ¿Qué necesitas? Mi esposa me pidió el divorcio ayer. Ya tiene los papeles listos y solo espera mi firma. Pero antes de firmar cualquier cosa, necesito que revises todo y me asegures que ella no se va a quedar con lo que es mío. ¿Entendido? ¿Tienen hijos? No. ¿Propiedades compartidas? El apartamento está a mi nombre. Ella no calificó para el crédito cuando lo compramos hace 6 años. Bien, otros bienes significativos, dudé por un momento. Acabo de ganar un premio considerable en la lotería. $5 millones. Pero ella no lo sabe. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Héctor silbó bajito. Interesante. ¿Cuándo ganaste? El boleto es de hace 2 días. Lo verifiqué ayer antes de llegar a casa. Ella me entregó los papeles de divorcio exactamente cuando iba a contarle. ¿Ya cobraste el premio? Todavía no. Perfecto, no lo cobres hasta que hablemos. Ven a mi oficina hoy a las 11. Trae los papeles que ella te dio y el boleto de lotería. Vamos a asegurarnos de que tu esposa no vea ni un centavo de ese dinero. Colgué sintiéndome extrañamente tranquilo. Por primera vez en 24 horas sentía que tenía algo de control sobre la situación. Fui a trabajar como siempre, aunque fue uno de los días más largos de mi vida. Mis colegas notaron que estaba distraído, pero nadie preguntó nada. A las 10:30 pedí permiso para salir temprano citando una emergencia personal y conduje hasta el edificio donde estaba la oficina de Héctor, en el centro de la ciudad. La recepcionista me hizo pasar de inmediato.
Héctor me esperaba en su oficina, un espacio amplio con estanterías llenas de libros de derecho y una vista impresionante de la ciudad desde el piso 15. Matías, siéntate, dijo señalando una silla frente a su escritorio. Muéstrame los papeles. Le entregué el sobre y también el boleto de lotería. Héctor los estudió durante varios minutos en silencio, tomando notas en una libreta. Bien, dijo finalmente recostándose en su silla. Primero, la buena noticia. El boleto de lotería fue comprado antes de que ella te entregara los papeles de divorcio. Sí, pero técnicamente el proceso de divorcio no comienza hasta que ambos firmen y se presente ante un juez. Eso significa que todavía están casados y legalmente cualquier ganancia durante el matrimonio es comunidad de bienes. Mi corazón se hundió. Entonces, ¿la derecho al dinero? Espera, déjame terminar. Levantó una mano. Esa es la parte técnica, pero aquí está la estrategia. Si tú cobras el premio después de que el divorcio esté finalizado y si nosotros manejamos los papeles de manera que el proceso se mueva rápido, podemos argumentar que el premio se materializó cuando ya no estaban casados. Eso es legal. Es una zona gris, admitió Héctor. Pero hay precedentes. Además, mirando estos papeles que ella te dio, hay algo muy interesante aquí. ¿Qué cosa? Ella está pidiendo un divorcio express. Mira, aquí señaló una sección del documento. Dice específicamente que ambas partes renuncian a cualquier reclamo sobre ingresos futuros o ganancias inesperadas del otro cónyuge. Básicamente, ella está diciendo que no quiere nada tuyo más allá de lo que ya tienen ahora. ¿Por qué haría eso? Héctor sonrió. Porque ella no cree que tú tengas nada de valor. Probablemente piensa que eres un tipo sin dinero y quiere salir rápido para estar con su nuevo novio. Lo que no sabe es que acabas de convertirte en multimillonario. Sentí una sonrisa tirando de las comisuras de mis labios por primera vez desde ayer. Entonces, si firmas esto tal como está, renunciando a cualquier reclamo sobre sus ingresos futuros y ella renunciando a los tuyos, legalmente ella no podrá reclamar ni un centavo del premio de lotería una vez que el divorcio esté finalizado. Y el apartamento, los muebles. El apartamento está a tu nombre, así que es tuyo. Sobre los muebles y bienes compartidos, ella está pidiendo solo 50% de su valor estimado. Honestamente, Matías, estos papeles son increíblemente favorables para ti. Ella prácticamente te está regalando el divorcio porque piensa que no tengo nada que valga la pena, murmuré. Exactamente mi consejo. Firma estos papeles hoy mismo. Los presentamos el lunes a primera hora ante el juez. Con un poco de suerte, el divorcio estará finalizado en 30 días. Tú esperas esos 30 días, cobras el premio cuando ya no estén casados y ella no podrá hacer absolutamente nada al respecto. Y si descubre lo del premio antes de que finalice el divorcio, entonces las cosas se complican, admitió Héctor. Ella podría pedir que se revisen los términos del divorcio y reclamar su parte. Por eso es crucial que esto se mantenga en secreto absoluto hasta que el divorcio esté completamente finalizado. Ni una palabra a nadie, ni familia, ni amigos. Nadie puede saberlo. Asentí lentamente, procesando toda la información. ¿Cuánto me vas a cobrar por manejar todo esto? Mis honorarios son 5,000 pesos por un caso de divorcio completo, pero dadas las circunstancias especiales, digamos que 10,000 pagaderos cuando cobres el premio. Hecho. Héctor extendió la mano y la estreché firmemente. Felicidades, Matías. Vas a salir de esto como un hombre libre y muy rico. Salí de la oficina de Héctor con los papeles de divorcio firmados y un plan claro. Ahora solo tenía que mantener la cabeza fría y el secreto seguro durante 30 días. Cuando llegué al apartamento esa tarde, Carolina ya había vuelto. Estaba en la habitación empacando sus cosas en 2 maletas grandes. Me vio entrar y se detuvo. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono acusador. Trabajando. Mentí fácilmente. ¿Qué estás haciendo? Empacando. Rodrigo va a venir a recogerme en 1 hora. Me voy a quedar con él mientras dure todo este proceso. Qué rápido, comenté con sarcasmo. Ella me ignoró y siguió metiendo ropa en la maleta. ¿Ya pensaste en lo de los papeles? Saqué el sobre de mi mochila y lo dejé sobre la cama. Los firmé. Carolina dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró con sorpresa genuina. ¿En serio? Sí, tienes razón. No tiene sentido prolongar esto si ya no quieres estar conmigo. Firmé todo tal como lo pediste. Ella tomó el sobre y revisó rápidamente las páginas, verificando que mi firma estuviera en todos los lugares necesarios. Cuando terminó, me miró con algo parecido al alivio mezclado con desprecio. Gracias por no complicar las cosas, dijo. Aunque su tono sugería que le había quitado toda la diversión al asunto. Probablemente había esperado que yo suplicara, que hiciera una escena. Mi abogado va a presentar esto el lunes. Perfecto. Eso es todo. ¿No vas a decir nada más? ¿Qué quieres que diga, Carolina? Ya dejaste claro lo que piensas de mí y de nuestra vida juntos. No voy a rogar por alguien que no me quiere. Por un momento, algo pasó por su rostro. Culpa, duda, pero se desvaneció tan rápido como apareció, reemplazado por su característica expresión de determinación fría. Es lo mejor para ambos, dijo cerrando la maleta con un zip firme. Tú mereces estar con alguien que realmente te valore y yo merezco ser feliz. Claro, dije sin emoción. Espero que Rodrigo te haga muy feliz en su penthouse. Lo hará, respondió ella con seguridad absoluta. Él es todo lo que tú nunca fuiste. La declaración dolió. No voy a mentir, pero ya no me dolía como ayer. Ahora había un escudo invisible entre sus palabras y mi corazón. El timbre del apartamento sonó. Carolina prácticamente corrió hacia la puerta. Cuando la abrió, ahí estaba él. Rodrigo, el arquitecto. Alto, bien vestido, con ropa cara, cabello peinado con gel, reloj que probablemente costaba más que mi auto. La imagen perfecta del éxito superficial que Carolina tanto anhelaba.
Amor, dijo Rodrigo al verla y la besó de una manera que dejó muy claro que esto no era nuevo entre ellos. Luego me miró por encima del hombro de Carolina. Tú debes ser Matías. No le di el gusto de una respuesta, simplemente lo miré con expresión neutra. Carolina rió nerviosamente. Rodrigo, ayúdame con las maletas, por favor. Rodrigo entró al apartamento como si fuera dueño del lugar. Tomó ambas maletas sin esfuerzo y las llevó hacia la puerta. Carolina lo siguió, pero se detuvo en el umbral y me miró una última vez. Voy a mandar a alguien por el resto de mis cosas la próxima semana, dijo. Y sobre la división de bienes, mi abogado te contactará. Como quieras. Adiós, Carolina. Y así como así, después de 9 años juntos, 8 de matrimonio, ella se fue. Se fue con su arquitecto de penthouse, con su nueva vida perfecta, con todo lo que según ella merecía y yo nunca pude darle. La puerta se cerró y el apartamento quedó en silencio. Me senté en el sofá, el mismo donde había pasado la noche anterior sin dormir y saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de la Lotería Nacional y verifiqué los números una vez más. 5 millones de pesos. Ahí seguían reales esperándome 30 días. Solo necesitaba esperar 30 días para que el divorcio fuera final y luego podría cobrar el premio sin que Carolina tuviera ningún derecho sobre él. 30 días para que mi vida cambiara completamente. 30 días para que ella descubriera que el hombre mediocre al que acababa de abandonar era en realidad millonario. Y cuando ese día llegara iba a ser muy dulce verla darse cuenta de lo que había perdido. Los siguientes días fueron extraños y solitarios. El apartamento se sentía vacío sin Carolina, aunque me sorprendió darme cuenta de que no la extrañaba tanto como pensé que lo haría. Lo que extrañaba era la idea de ella, la ilusión del matrimonio que creí que teníamos. Pero a la Carolina real, a la mujer que me había despreciado y traicionado, a esa no la extrañaba para nada. El lunes por la mañana, Héctor me llamó confirmando que los papeles de divorcio habían sido presentados ante el juez. Todo estaba en orden. El proceso tardaría exactamente 28 días hábiles en finalizarse, suponiendo que no hubiera complicaciones. 28 días, Matías. Me recordó Héctor por teléfono. Mantén la boca cerrada sobre el premio. Ni una palabra a nadie. ¿Entendido? ¿Y tu esposa ha intentado contactarte? No, nada desde que se fue el viernes. Perfecto. Mientras menos comunicación tengan, mejor. Colgué y traté de enfocarme en mi trabajo, pero era difícil concentrarme sabiendo que mi vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Durante las reuniones con clientes me descubría pensando en qué haría con 5 millones de dólares. Viajar, probablemente comprar una casa mejor, invertir inteligentemente para que el dinero durara toda la vida. Pero más que nada pensaba en la cara de Carolina cuando se enterara. El martes por la noche estaba cenando solo en el apartamento cuando mi teléfono sonó. Era mi hermana, Daniela. Matías, ¿es verdad?, preguntó sin siquiera saludar. ¿Qué cosa? ¿Qué Carolina te dejó? Mamá acaba de hablar con la mamá de Carolina y le contó todo. ¿Por qué no nos dijiste nada? Cerré los ojos molesto. Por supuesto que la noticia ya había llegado a mi familia. Carolina y yo compartíamos círculos sociales y los chismes viajaban rápido. Sí, es verdad, admití. Nos estamos divorciando. Dios mío, Matías, ¿qué pasó? ¿Están seguros? ¿No pueden intentar arreglarlo? No hay nada que arreglar, Daniela. Ella ya está con otro hombre. Fue decisión suya, no mía. O con otro hombre. La voz de mi hermana se elevó varias octavas. ¿Quién? ¿Desde cuándo se llama Rodrigo? Es arquitecto y aparentemente lleva 3 meses viéndose con él. Esa Daniela se detuvo buscando palabras apropiadas. No puedo creer que te hiciera esto. Siempre pensé que Carolina era mejor persona. Yo también. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Puedo ir a verte si quieres. Estoy bien, Daniela, de verdad. Solo necesito tiempo para procesar todo. Mamá va a querer hablar contigo, ya sabes cómo se pone. Lo sé. Dile que la llamaré mañana. Después de colgar con Daniela, apagué mi teléfono. No tenía energía para lidiar con las llamadas de toda mi familia haciendo las mismas preguntas una y otra vez. El miércoles, cuando llegué a trabajar, mi jefe, el señor Ramírez, me llamó a su oficina. Matías, siéntate, dijo con tono serio. Necesito hablar contigo sobre algo delicado. Me senté, preguntándome si de alguna manera se había enterado del premio de lotería, pero lo que dijo fue completamente diferente. Me enteré de que estás pasando por un divorcio, comenzó. Sé que es algo personal, pero quiero que sepas que si necesitas tomarte unos días libres o reducir tu carga de trabajo temporalmente, podemos arreglarlo. Gracias, señor Ramírez. Lo aprecio, pero estoy bien. El trabajo me ayuda a mantenerme enfocado. Entiendo. Solo quería que supieras que tienes nuestro apoyo. Hizo una pausa. También quiero hablarte sobre otra cosa. Hemos estado considerando expandir el departamento de contabilidad y necesitamos un gerente senior. Tu desempeño en los últimos años ha sido excepcional. ¿Estarías interesado en el puesto? Viene con un aumento significativo del salario. Casi me río ante la ironía. Hace una semana esa oferta habría sido lo mejor que me había pasado en años. Un ascenso, más dinero, reconocimiento, todas las cosas que Carolina decía que yo nunca tendría. Pero ahora con 5 millones de dólares esperándome, el ascenso parecía casi irrelevante. Me interesa, dije de todas formas. Gracias por considerarme. Excelente. Hablaremos más sobre los detalles la próxima semana. Salí de su oficina pensando en cómo era curioso el timín de las cosas. Justo cuando mi vida personal se derrumbaba, mi vida profesional estaba prosperando. Carolina se había ido en el momento exacto en que yo estaba a punto de tener todo lo que ella había dicho que quería. El jueves por la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, casi dejé caer el teléfono. Era una foto de Carolina y Rodrigo en un restaurante elegante.
Ella llevaba un vestido nuevo que yo nunca había visto, brillante y caro. Rodrigo tenía el brazo alrededor de ella, ambos sonriendo a la cámara. El mensaje decía, viviendo mi mejor vida, gracias por dejarme ir. Sentí una oleada de ira subir por mi pecho. Ella me había enviado eso a propósito, para frotármelo en la cara, para demostrarme que estaba mejor sin mí. Estuve a punto de responder, de decirle que yo también estaba mejor sin ella, de revelarle lo del premio solo para ver su reacción, pero me detuve los dedos sobre el teclado, respirando profundo, recordando las palabras de Héctor. 28 días, 25 ahora. Técnicamente, 25 días de mantener el secreto, 25 días de dejarla creer que había ganado. Bloqueé el número y borré la foto. El viernes decidí salir del apartamento y hacer algo diferente. Fui a un bar que solía frecuentar con amigos de la universidad, un lugar pequeño pero acogedor en el centro. Necesitaba distraerme, estar rodeado de gente, sentirme normal. Otra vez estaba en la barra tomando mi segunda cerveza cuando alguien se sentó en el taburete junto al mío. Matías Herrera, no puedo creer que seas tú. Me volteé y vi a Valeria Soto, una chica con la que había estudiado contabilidad en la universidad. No la había visto en años. Valeria, wow, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú sigues casado con Carolina? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. En realidad nos estamos divorciando. Oh. Su expresión cambió a una de compasión genuina. Lo siento mucho. No quería. No te preocupes. Está bien. Fue decisión de ella. Valeria ordenó una bebida y nos quedamos hablando. Resultó que ella trabajaba en una firma de contabilidad competidora. Había estado casada brevemente, pero también se había divorciado hacía 2 años. Hablamos de nuestras carreras, de viejos amigos de la universidad, de cómo habían cambiado nuestras vidas. Era refrescante hablar con alguien que entendía lo que era pasar por un divorcio, alguien que no me miraba con lástima o me bombardeaba con consejos no solicitados. ¿Sabes qué es lo más extraño del divorcio? Dijo Valeria después de su tercera copa, que te das cuenta de que la persona con la que estabas no era quien pensabas que era. Es como si hubieras estado casado con un extraño todo el tiempo. Exactamente, concordé. Es como si todo hubiera sido una mentira, pero también es liberador, continuó ella. Porque significa que puedes empezar de nuevo. Puedes ser quien realmente quieres ser sin estar atado a las expectativas de otra persona. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. Por primera vez en años era completamente libre y pronto sería libre y rico. ¿Quieres otro trago? Ofrecí. Solo si me prometes que nos mantenemos en contacto. Sonrío. Es bueno reconectar con viejos amigos. Prometido. Intercambiamos números de teléfono antes de irnos esa noche. No había nada romántico entre nosotros. Solo 2 personas que habían pasado por experiencias similares y encontraban consuelo en la compañía del otro. Cuando llegué al apartamento, me sentía mejor de lo que me había sentido en días. La conversación con Valeria me había recordado que había vida más allá del divorcio, que mi valor como persona no estaba definido por lo que Carolina pensara de mí. El fin de semana lo pasé haciendo cosas que nunca hacía cuando Carolina vivía conmigo. Ordené pizza a medianoche. Vi películas de acción que a ella le parecían tontas. Dejé los platos en el fregadero sin lavarlos inmediatamente. Pequeñas libertades que me recordaban que este era mi espacio ahora. Mis reglas. El lunes por la mañana, Héctor me llamó con noticias. El juez aprobó el divorcio express. Anunció, todo está procediendo sin problemas. 20 días más y serás oficialmente soltero. ¿Y Carolina? ¿Ha intentado cambiar algo en los términos? Nada. Su abogado presentó todo exactamente como estaba en los papeles originales. Ella realmente cree que no hay nada de valor que disputar. Perfecto, Matías, te voy a ser honesto. En todos mis años como abogado de divorcios, nunca había visto un caso donde una parte subestimara tanto a la otra. Esto va a ser histórico cuando ella descubra la verdad. Eso espero. Durante la segunda semana, después de que Carolina se fuera, empecé a recibir mensajes de amigos mutuos. Algunos expresaban su apoyo, otros claramente habían escuchado la versión de Carolina de los eventos y me veían como el culpable de alguna manera. Uno de esos mensajes vino de Sebastián, un amigo de la universidad que había sido padrino en nuestra boda. Hermano, escuché lo que pasó. Carolina me contó que decidiste dejarte llevar por tus inseguridades y que por eso ella tuvo que terminar las cosas. Espero que puedas trabajar en ti mismo. Leí el mensaje 3 veces. Incrédulo. Carolina le había dicho que yo había sido el problema, que mis inseguridades habían arruinado el matrimonio. Nada sobre Rodrigo, nada sobre su traición, respondí con calma. La historia tiene 2 lados. Sebastián, pregúntale a Carolina sobre Rodrigo, el arquitecto con quien lleva 3 meses viéndose. Luego hablamos de inseguridades, no respondió, pero al día siguiente recibió un mensaje de disculpa. Aparentemente, cuando confrontó a Carolina sobre lo que le había dicho, ella había admitido la verdad sobre su aventura. Sebastián estaba furioso con ella por haberle mentido. No puedo creer que te hiciera esto, Matías, escribió. Y encima trató de hacerte quedar mal con todos. Eso es bajo. Gracias por creerme, respondí simplemente. La verdad estaba saliendo a la luz lentamente. Las personas que realmente me conocían empezaban a ver a Carolina por quien realmente era. Y aunque no resolvía nada del dolor que había causado, sí me daba una extraña sensación de vindicación. 15 días después de que Carolina se fuera, Héctor me llamó con una actualización. ¿Recuerdas que te dije que esto iba a tardar 28 días? Bueno, tengo buenas noticias. El juez está moviendo casos rápido este mes y el tuyo está programado para la audiencia final en 10 días. Si todo sale bien, estarás divorciado en menos de 2 semanas. Eso es legal. Puede apresurarse así. Completamente legal. Es un divorcio sin disputas, sin hijos, sin propiedades complejas que dividir.
El juez solo necesita firmar los papeles y eso es todo. Está agilizando estos casos para limpiar su calendario. Entonces, en 10 días cobras tu premio, Matías, y Carolina no podrá hacer absolutamente nada al respecto. Colgué sintiendo una mezcla de emoción y anticipación. 10 días, solo 10 días más. Esa noche me permití por primera vez imaginar realmente lo que haría con $5 millones. No fantasías vagas, sino planes concretos. Renunciaría a mi trabajo probablemente o tal vez lo mantendría por un tiempo para mantener las apariencias. Invertiría la mayor parte del dinero, viajaría, compraría una casa en algún lugar tranquilo. Y cuando Carolina se enterara, cuando finalmente descubriera que el hombre mediocre que había desechado era en realidad millonario, no habría absolutamente nada que ella pudiera hacer. Porque para entonces ya no seríamos nada el uno para el otro, solo dos extraños que alguna vez estuvieron casados. Y yo sería el extraño con $5 millones. El día de la audiencia final llegó más rápido de lo que esperaba. Era un martes gris y lluvioso, el tipo de día que normalmente me hubiera deprimido. Pero ese día, mientras conducía hacia el juzgado con Héctor a mi lado, me sentía más ligero que nunca. Nervioso, y preguntó Héctor mientras estacionábamos. Sorprendentemente, no. Bien, esto va a ser rápido. Entras. El juez revisa los papeles, confirma que ambas partes están de acuerdo con los términos, firma y listo. 10 minutos máximo. Entramos al edificio y pasamos por seguridad. El juzgado estaba lleno de gente esperando sus propios casos. Divorcios, custodia de menores, disputas civiles, todos con sus propios dramas y tragedias personales. Cuando llegamos a la sala de espera, la vi. Carolina estaba sentada en un banco al otro lado del pasillo, vestida con un traje sastre color crema que la hacía ver profesional y distante. A su lado estaba su abogada, una mujer mayor de cabello corto y expresión severa. Carolina me vio entrar y por un momento nuestras miradas se cruzaron. No había emoción en sus ojos, ni tristeza, ni arrepentimiento, ni siquiera odio, solo una especie de indiferencia fría, como si yo fuera un trámite molesto que finalmente estaba a punto de terminar. Me senté con Héctor al otro lado de la sala de espera. El silencio era incómodo, roto solo por el sonido de tacones en el piso de mármol y el murmullo de otras personas esperando. Ese es el esposo. Escuché que la abogada de Carolina le preguntaba en voz baja, pero no tan baja como para que no pudiera oír. Sí, respondió Carolina. No te preocupes, no va a causar problemas. Solo quiere que esto termine. ¿Estás segura de que no hay activos ocultos? Cuentas bancarias que no conoces. Carolina se rió. Fue una risa corta, casi despectiva. Créeme, Matías es un libro abierto. Gana 35,000 al año como contador. Tiene una cuenta de ahorros con menos de 5,000 pesos y el apartamento que apenas puede pagar. No hay nada oculto. 35,000 al año, menos de 5,000 en ahorros, apartamento que apenas podía pagar. Cada palabra era un insulto envuelto en aparente objetividad. Esa era su opinión real de mí. Un hombre sin valor, sin futuro, sin nada que ofrecerle más allá de mediocridad. Héctor me tocó el brazo suavemente, como recordándome que mantuviera la calma. Respiré hondo y mantuve la mirada al frente. 20 minutos después, un oficial de la corte salió y llamó nuestros nombres. Caso de divorcio. Herrera contra Herrera. El juez los verá ahora. Nos levantamos todos y entramos a la sala. El juez era un hombre mayor de unos 60 años, con anteojos gruesos y expresión cansada de alguien que había visto demasiados matrimonios fracasar. Buenos días, dijo sin mucha emoción. Tengo aquí los papeles de divorcio presentados por la señora Carolina Herrera. Ambas partes han firmado y están de acuerdo con todos los términos establecidos. ¿Es esto correcto? Sí, su señoría, respondió la abogada de Carolina. Sí, su señoría, confirmó Héctor. Muy bien. El juez revisó los documentos rápidamente, pasando páginas con la experiencia de alguien que había hecho esto miles de veces. Veo aquí que no hay hijos menores involucrados, que la división de bienes ha sido acordada mutuamente y que ambas partes renuncian a cualquier reclamo sobre ingresos futuros o ganancias inesperadas del otro cónyuge. Todos entienden lo que esto significa. Sí, su señoría, dijimos Carolina y yo al mismo tiempo. Señor Herrera, ¿está usted de acuerdo con estos términos voluntariamente, sin presión o coerción? Sí, su señoría. Señora Herrera, ¿está usted de acuerdo con estos términos voluntariamente? Sí, su señoría. El juez tomó su pluma y firmó los documentos con un movimiento fluido. El sonido de la pluma contra el papel fue como el cierre de un capítulo. Con la autoridad que me confiere el Estado, declaro disuelto el matrimonio entre Matías Herrera y Carolina Herrera. Este divorcio es efectivo inmediatamente. Que tengan buen día. Y así, en menos de 5 minutos, 8 años de matrimonio terminaron oficialmente. Salimos de la sala en silencio. En el pasillo, Carolina se detuvo brevemente y me miró. Espero que encuentres lo que estás buscando, Matías, dijo con un tono que pretendía ser amable, pero que sonaba condescendiente. Tú también, Carolina. Ella asintió y se fue con su abogada, sus tacones haciendo eco en el piso de mármol hasta que desapareció por una esquina. Héctor me dio una palmada en la espalda. Felicidades, Matías. Oficialmente eres un hombre libre y ahora vamos a hacer que seas un hombre libre y muy rico. Salimos del juzgado bajo la lluvia ligera. El aire fresco se sentía purificador, como si estuviera lavando los últimos restos de mi matrimonio fallido. ¿Qué sigue?, pregunté mientras caminábamos hacia mi auto. Ahora esperamos exactamente 24 horas para que el divorcio esté registrado en el sistema. Mañana a esta misma hora vas a la oficina de Lotería Nacional, presentas tu boleto y cobras tu premio. Para entonces legalmente ya no estarás casado con Carolina y ella no tendrá ningún derecho sobre ese dinero. Y si ella se entera antes de que cobre, no importa, el divorcio ya está finalizado.
Ella firmó documentos renunciando a cualquier reclamo sobre tus ganancias futuras. Incluso si descubre lo del premio ahora, legalmente no puede hacer nada. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, saqué el boleto de lotería de la caja fuerte donde lo había guardado durante las últimas 3 semanas. Lo sostuve bajo la luz, mirando los números que habían estado ahí todo este tiempo, esperando pacientemente a ser cobrados. Mañana todo cambiaría. No pude dormir. Pasé la noche despierto, alternando entre emoción y ansiedad. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si el boleto resultaba ser falso de alguna manera? ¿Y si había algún tecnicismo legal que no habíamos considerado? Pero cuando amaneció el miércoles, todas esas dudas se desvanecieron. Me duché, me vestí con mi mejor traje y conduje hasta las oficinas centrales de la Lotería Nacional en el centro de la ciudad. El edificio era más grande y formal de lo que esperaba. Había guardias de seguridad en la entrada y varias cámaras de vigilancia. Me dirigí a la recepción donde una mujer joven me recibió con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo a cobrar un premio, dije sacando el boleto de mi bolsillo. Ella lo tomó y lo examinó brevemente. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando vio la cantidad. Un momento, por favor. Voy a llamar al gerente de premios mayores. Desapareció detrás de una puerta y regresó 5 minutos después, acompañada de un hombre de traje oscuro que se presentó como el señor Mendoza. Señor Herrera, por favor, acompáñeme, dijo estrechando mi mano firmemente. Me llevó a una oficina privada en el segundo piso. Era espaciosa, con ventanas que daban a la ciudad y una gran mesa de conferencias. Primero, necesito verificar la autenticidad del boleto, explicó el señor Mendoza mientras escaneaba el boleto con una máquina especial. Una luz verde se encendió. Perfecto. Es auténtico. Felicidades, señor Herrera. Ha ganado millones de dólares. Las palabras se sentían irreales, incluso después de escucharlas en voz alta. Ahora bien, continuó Mendoza. Necesito algunos documentos. Identificación oficial, comprobante de domicilio y tendrá que llenar estos formularios para el servicio de impuestos. Pasé la siguiente hora llenando papeles, respondiendo preguntas y proporcionando toda la información necesaria. Mendoza me explicó que después de impuestos mi premio neto sería de aproximadamente 3.700.000. Aún así, una fortuna. ¿Cómo desea recibir el pago? Preguntó Mendoza. Puede ser en una suma total o en pagos anuales durante 20 años. Suma total, dije sin dudarlo. Muy bien. El dinero será transferido a su cuenta bancaria dentro de 5 días hábiles. También voy a necesitar que firme este documento, confirmando que entiende las implicaciones fiscales y que acepta la política de publicidad de la lotería. Política de publicidad. Sí. Por ley, los ganadores de premios mayores deben permitir que la Lotería Nacional haga pública su identidad y fotografía. Es para transparencia, para demostrar que gente real gana estos premios. Algo en mi interior se iluminó. Publicidad. Eso significaba que la noticia de mi premio sería pública. Significaba que Carolina se enteraría. ¿Cuándo se hace pública esa información? Pregunté. Generalmente dentro de una semana después de que el premio es reclamado, hacemos un comunicado de prensa, lo publicamos en nuestro sitio web y redes sociales. A veces los medios de comunicación locales también cubren la historia, entiendo. Firmé todos los documentos necesarios, incluyendo el de publicidad. Mendoza me dio copias de todo y me estrechó la mano nuevamente. Felicidades nuevamente, señor Herrera. Use el dinero sabiamente. Salí del edificio sintiéndome mareado. Era real. Todo era real. En 5 días 3.700.000 estarían en mi cuenta bancaria. Llamé a Héctor inmediatamente. Ya está hecho. Le dije. Reclamé el premio. Excelente. ¿Algún problema? Ninguno. El dinero estará en mi cuenta en 5 días. Perfecto. Y justo a tiempo. Dentro de una semana, Carolina se va a enterar de todo. Lo sé. Parte de mí no puede esperar para ver su reacción. Va a ser épico. Se rió Héctor. Pero, Matías, un consejo. Cuando ella se entere y trate de contactarte porque lo hará, no respondas. No le des la satisfacción de saber que te importa su reacción. Déjala hervir en sus propios errores. No te preocupes. No planeo hablar con ella nunca más. Los siguientes 5 días fueron los más largos de mi vida. Cada hora sentía como una eternidad. Revisaba mi cuenta bancaria obsesivamente, esperando ver esa transferencia milagrosa. Y entonces, el lunes por la mañana, ahí estaba, saldo de cuenta, 3.700.000. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante varios minutos. Incapaz de procesar que esos números eran reales, que ese dinero era mío, que mi vida acababa de cambiar para siempre. Lo primero que hice fue transferir 500.000 pesos a una cuenta de inversión separada. El resto lo dejé en la cuenta principal mientras decidía qué hacer con él. Luego llamé a mi jefe, el señor Ramírez. Señor Ramírez, necesito hablar con usted sobre algo importante. Claro, Matías, ¿qué sucede? Voy a tomar ese ascenso que me ofreció. Dije, pero también voy a necesitar un mes de vacaciones. Hay algunas cosas personales que necesito resolver. Por supuesto, te lo has ganado. Toma el tiempo que necesites. Después de colgar, me permití sonreír por primera vez en semanas. Un mes de vacaciones, un mes para disfrutar mi nueva realidad sin tener que explicarle nada a nadie. El miércoles de esa semana, la Lotería Nacional publicó su comunicado de prensa. Contador local gana 5 millones en Lotería Nacional. Matías Herrera, de 32 años, reclamó su premio esta semana. Es un sueño hecho realidad, declaró el afortunado ganador. Incluían una foto mía que habían tomado en la oficina sonriendo junto a un cheque gigante de utilería. La noticia se propagó rápidamente en redes sociales y medios locales. Mi teléfono empezó a explotar con mensajes y llamadas de amigos, familiares y conocidos.
Mi hermana Daniela fue una de las primeras en llamar. Matías, vi las noticias. No puedo creerlo. Ganaste la lotería. Sí, confirmé sin poder evitar sonreír ante su emoción genuina. ¿Cuándo? ¿Por qué no nos dijiste gané el boleto el día que Carolina me pidió el divorcio? Literalmente el mismo día. Iba a contarle cuando llegué a casa, pero ella me entregó los papeles antes de que pudiera decir algo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Espera, Carolina no sabe. No tenía idea. Oh, Dios mío. Matías, ella ya se enteró. Todavía no creo, pero lo hará pronto. Esto va a ser. Daniela hizo una pausa buscando palabras. Devastador para ella. Sí, dije simplemente. Supongo que sí. Y por primera vez en 3 semanas sentí una satisfacción profunda y completa. Carolina estaba a punto de descubrir el error más grande de su vida. La llamada llegó exactamente 48 horas después de que la noticia se hiciera pública. Eran las 10 de la noche del viernes cuando mi teléfono empezó a sonar con el número de Carolina. Lo dejé sonar hasta que fue al buzón de voz. 2 minutos después volvió a llamar. Otra vez dejé que sonara. Luego otra llamada y otra. Después de la 5ª llamada decidí apagar las notificaciones y seguir viendo la película que había puesto en la televisión. Pero mi teléfono seguía iluminándose con llamadas entrantes cada pocos minutos. Finalmente, después de la 10ª llamada, llegó un mensaje de texto. Matías, necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, contesta. Lo ignoré. 5 minutos después, otro mensaje. Sé que estás ahí. Vi las noticias. Necesitamos hablar sobre esto y otro. No es justo que me ignores. Estuvimos casados 8 años. Me debes al menos una conversación. Y finalmente, Matías, por favor, cometí un error, lo sé, pero podemos arreglarlo. Podemos intentarlo de nuevo. Leí ese último mensaje 3 veces, sintiendo una mezcla de incredulidad y satisfacción oscura. Ahora quería arreglarlo. Ahora que sabía que yo tenía millones de dólares, de repente había cometido un error. Bloqueé su número. El sábado por la mañana recibí una llamada de Héctor. Matías, tengo noticias. El abogado de Carolina me contactó ayer por la noche. ¿Quieren reunirse para discutir una posible anulación del divorcio? Anulación. El divorcio ya está finalizado. Exactamente. Les dije eso, pero insisten en que hay bases para argumentar que hubo ocultamiento de bienes y que el divorcio debería ser invalidado. ¿Pueden hacer eso? No, respondió Héctor con firmeza. El boleto se compró durante el matrimonio, sí, pero no se reclamó hasta después de que el divorcio fue finalizado. Y más importante aún, Carolina firmó documentos renunciando explícitamente a cualquier reclamo sobre tus ganancias futuras. No tiene ninguna base legal. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Ignoramos sus intentos de contacto. Si persisten, podemos considerar una orden de restricción, pero por ahora, simplemente los dejamos gritar al vacío. Entendido. Esa tarde decidí salir del apartamento. Necesitaba aire fresco y distancia de todo el drama. Conduje hasta un café pequeño en el otro lado de la ciudad, un lugar donde nadie me conocería. Estaba sentado en una mesa del fondo tomando un café y leyendo las noticias en mi teléfono cuando escuché una voz familiar. Matías, levanté la vista y vi a Valeria, la chica con quien había hablado en el bar semanas atrás. Valeria, hola. Vi las noticias, dijo con una sonrisa genuina. Felicidades, 5 millones de dólares. Eso es increíble. Gracias. Ha sido surrealista. ¿Puedo sentarme? Por supuesto. Valeria se sentó frente a mí y ordenó un café. Entonces, déjame adivinar. Tu exesposa está intentando contactarte desesperadamente ahora que sabe del dinero. Me reí a pesar de todo. Tan obvio es. Por favor, es el guión más predecible del mundo. Te deja porque piensa que puedes darle una vida mejor. Luego descubre que acabas de ganar millones y de repente quiere intentarlo de nuevo. Exactamente eso. ¿Y qué vas a hacer? Nada, el divorcio ya está finalizado. Ella renunció a cualquier derecho sobre mis ganancias futuras cuando firmó los papeles. No puede hacer nada legalmente. Valeria levantó su taza de café en un brindis. Justicia poética, me encanta. Pasamos la tarde hablando. Valeria me contó más sobre su propio divorcio, cómo había sido doloroso al principio, pero eventualmente liberador. Me habló de los viajes que había hecho, de cómo había aprendido a estar sola y a disfrutarlo. ¿Sabes lo mejor de tener dinero? Dijo en un momento. No es lo que puedes comprar, es la libertad. La libertad de hacer lo que quieras cuando quieras, sin tener que justificárselo a nadie. Todavía no lo siento real. Admití. Es como si estuviera esperando despertar y darme cuenta de que todo fue un sueño. Dale tiempo. Eventualmente se sentirá normal. Y cuando eso pase, asegúrate de usar ese dinero para cosas que realmente te hagan feliz, no solo para impresionar a otros o llenar un vacío. Sus palabras eran sabias. Intercambiamos números nuevamente antes de separarnos, prometiendo mantenernos en contacto. El domingo por la tarde estaba en mi apartamento cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo. Era Carolina. Estaba parada frente a mi puerta, con los ojos rojos e hinchados. Claramente había estado llorando. Llevaba jeans y una sudadera, muy diferente de su usual estilo impecable. Toqué el timbre otra vez, más insistentemente. Matías, sé que estás ahí, gritó a través de la puerta. Por favor, solo dame 5 minutos. Necesito explicarte. Me quedé completamente quieto sin hacer ruido. Matías, por favor, cometí un error terrible, pero podemos arreglarlo. Todavía te amo. Todavía te amo. Las palabras que hubiera dado cualquier cosa por escuchar 3 semanas atrás, pero ahora sonaban huecas y desesperadas. No me importa el dinero, continuó. De verdad que no, solo quiero otra oportunidad. Quiero que volvamos a estar juntos.
Permanecí en silencio. Rodrigo y yo terminamos, dijo su voz quebrándose. Me di cuenta de que él no era lo que yo necesitaba. Tú eres lo que necesito, Matías. Por favor, abre la puerta. Después de varios minutos más de súplicas, finalmente se fue. La escuché bajar las escaleras sollozando. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió lástima por ella, pero la mayor parte de mí solo sentía una fría satisfacción. Ella había tomado su decisión. Había elegido a Rodrigo, su penthouse, su vida perfecta, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. El lunes por la mañana recibí otro mensaje de Héctor. Carolina presentó una demanda civil alegando fraude y ocultamiento de bienes. Es puro teatro legal. No va a ninguna parte, pero quería que lo supieras. Tengo que hacer algo. Solo aparecer cuando te cite el juez, pero confía en mí. Esto va a ser desestimado rápidamente. Ella no tiene ninguna base. ¿Cuánto tiempo tomará? Probablemente un mes para la audiencia. Mientras tanto, tu dinero está seguro, ya está en tus cuentas y legalmente es completamente tuyo. Durante las siguientes 2 semanas, Carolina intensificó sus intentos de contactarme, mensajes de texto desde números diferentes, emails, incluso intentó contactarme a través de mi hermana Daniela. Matías, Carolina me llamó, me dijo Daniela por teléfono. Está desesperada. Me pidió que te dijera que lo siente, que cometió el peor error de su vida. ¿Y qué le dijiste? Que no era mi lugar intervenir en tu vida. Pero Matías se oía realmente destrozada. Bien, dije sin emoción. Ahora sabe cómo me sentí yo cuando me pidió el divorcio. También empezaron a llegarme mensajes de gente que no había escuchado en años. Primos lejanos, viejos compañeros de la escuela, todos de repente interesados en reconectar, en saber cómo estaba, en felicitarme por mi buena fortuna. Era fascinante ver cómo el dinero cambiaba las percepciones de la gente. Yo era la misma persona que había sido 3 semanas atrás, pero ahora era valioso, digno de atención, alguien que importaba. La audiencia para la demanda de Carolina finalmente llegó un mes después. Me presenté en el juzgado con Héctor, vestido con mi mejor traje. Carolina estaba ahí con su abogada. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su usual brillo había desaparecido completamente. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. El juez revisó el caso rápidamente. La abogada de Carolina argumentó que yo había ocultado deliberadamente información sobre el premio de lotería durante el proceso de divorcio y que, por lo tanto, el divorcio debería ser anulado y los bienes redistribuidos. Héctor respondió con calma y precisión. Presentó las fechas exactas. ¿Cuándo se compró el boleto? ¿Cuándo Carolina me entregó los papeles de divorcio? ¿Cuándo se finalizó el divorcio? ¿Y cuándo se reclamó el premio? También presentó los documentos firmados por Carolina, donde renunciaba explícitamente a cualquier reclamo sobre mis ganancias futuras. Su señoría, concluyó Héctor. Mi cliente no ocultó nada porque no había nada que ocultar en el momento del divorcio. El premio no se reclamó hasta después de que el matrimonio fue legalmente disuelto. La señora Herrera firmó voluntariamente documentos renunciando a cualquier reclamo sobre ingresos futuros de mi cliente. Esta demanda carece completamente de mérito. El juez asintió revisando los documentos una vez más. Estoy de acuerdo. La demanda es desestimada. El señor Herrera actuó dentro de sus derechos legales. El divorcio permanece válido y final. Caso cerrado. Carolina dejó escapar un sollozo. Audible. Su abogada la tomó del brazo para sostenerla. Cuando salimos del juzgado, Héctor me dio una palmada en la espalda. Ya terminó, Matías. Oficialmente ella no puede hacer nada más. Gracias, Héctor, por todo. Fue un placer y recuerda mi consejo. Usa ese dinero sabiamente, vive bien, sé. Esa es la mejor venganza. Mientras caminaba hacia mi auto, escuché pasos apresurados detrás de mí. Matías, espera. Me detuve, pero no me volteé. Carolina apareció frente a mí con el rostro manchado de lágrimas. Por favor, suplicó. Solo escúchame por un minuto. No hay nada que quiera escuchar, Carolina. Cometí un error. El peor error de mi vida, pero no fue sobre el dinero. Cuando te dejé, pensé que quería algo diferente, algo más emocionante, pero me di cuenta de que lo que realmente quería siempre estuvo contigo. ¿Te diste cuenta antes o después de ver las noticias sobre la lotería? Ella apartó la mirada, incapaz de responder. Eso pensé. Dije, Carolina. Cuando me pediste el divorcio, me dijiste que era mediocre, que nuestra vida era ordinaria, que merecías algo mejor y tenías razón en una cosa. Mereces exactamente lo que elegiste, una vida sin mí. Matías, por favor. Dijiste que Rodrigo te hacía sentir viva, que tenía ambiciones, que no estaba conformado con una vida ordinaria. ¿Qué pasó con todo eso? Él no era quien pensé que era. Cuando le conté sobre el divorcio y tu premio, dijo que era mi culpa ser tan estúpida. Dijo que me merecía perderlo todo por ser tan ciega. Al menos en eso estoy de acuerdo con él. ¿Cómo puede ser tan cruel? Sus lágrimas fluían libremente. Ahora estuvimos casados 8 años. No significa nada para ti, significó todo para mí. Dije tranquilamente, pero para ti nunca fue suficiente. Y cuando tuviste la oportunidad de tener todo lo que decías querer, me descartaste sin dudarlo. Ahora vives con esa decisión. Si pudieras simplemente perdonarme. Ya te perdoné, Carolina, pero perdonarte no significa volver contigo, significa dejarte ir y seguir adelante con mi vida. Una vida donde soy valorado y respetado, no tolerado mientras esperas algo mejor. Me di vuelta y caminé hacia mi auto sin mirar atrás. Escuché sus sollozos detrás de mí, pero no me detuve porque por primera vez en meses, posiblemente años, me sentía completamente libre. 6 meses después de ese día en el juzgado, mi vida era irreconocible de lo que había sido. Renuncié a mi trabajo en la firma de contabilidad, pero no antes de aceptar ese ascenso que el señor Ramírez me había ofrecido.
Trabajé 3 meses más ahorrando el salario adicional que ya no necesitaba y luego me despedí en buenos términos. Le conté la verdad al señor Ramírez sobre el premio de lotería y él se rió diciendo que me lo merecía después de todos los años de trabajo dedicado. Con parte del dinero, compré una casa pequeña pero hermosa en las afueras de la ciudad con un jardín amplio y una vista tranquila de las montañas. Nada ostentoso como el penthouse que Carolina había soñado, pero perfecta para mí. Un lugar donde podía respirar, pensar y simplemente ser. Invertí la mayor parte del dinero de manera conservadora con la ayuda de un asesor financiero que Héctor me recomendó. Bonos, fondos indexados, algunas acciones estables, nada arriesgado. El objetivo era que el dinero me durara toda la vida y pudiera vivir cómodamente de los intereses. También destiné 200,000 pesos para viajar, lugares que siempre había soñado visitar, pero nunca pude costear. Pasé un mes en Europa recorriendo ciudades antiguas, probando comida increíble, conociendo gente interesante. Luego fui a Japón, donde la cultura del respeto y la tranquilidad me ayudaron a encontrar una paz interior que no sabía que necesitaba. Durante esos viajes no publiqué nada en redes sociales. No necesitaba la validación externa. No necesitaba que Carolina o nadie más supiera que también me estaba yendo. El éxito verdadero, descubrí, era privado y personal. Valeria y yo nos volvimos amigos cercanos. Ella me acompañó en uno de mis viajes a Costa Rica, donde pasamos 2 semanas explorando selvas tropicales y playas escondidas. Había algo entre nosotros, una conexión que iba más allá de la amistad, pero ninguno de los dos tenía prisa. Ambos habíamos estado en matrimonios apresurados que terminaron mal. Esta vez tomábamos las cosas con calma. ¿Sabes lo que más admiro de ti? Me dijo Valeria una noche mientras cenábamos en un pequeño restaurante en Puerto Viejo. Que no dejaste que el dinero te cambiara. Sigues siendo el mismo Matías que conocí en ese bar hace meses. El dinero no cambia quién eres, solo amplifica lo que ya estabas. Los buenos se vuelven mejores, los malos se vuelven peores. Muy filosófico, sonrió. Pero tienes razón. A través de mi hermana Daniela, me enteré de lo que le había pasado a Carolina después de ese día en el juzgado. Rodrigo la había dejado 2 semanas después de que su demanda fuera desestimada. Aparentemente molesto por todo el drama y la publicidad negativa, Carolina tuvo que mudarse de vuelta con sus padres porque no podía costear un apartamento decente con su salario. Perdió varios amigos que se cansaron de escucharla quejarse sobre cómo había arruinado su vida. Su madre, según Daniela, la había regañado severamente por dejar ir a un buen hombre como yo. ¿Sientes algo cuando escuchas esto?, me preguntó Daniela durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Honestamente, no respondí, no siento satisfacción ni lástima, solo indiferencia. Es como si todo eso le hubiera pasado a otra persona en otra vida. Eso es saludable, creo. Lo es. Uno de los cambios más significativos en mi vida fue el trabajo voluntario que empecé a hacer con mi formación como contador. Comencé a ofrecer asesoría financiera gratuita a personas de bajos recursos. Ayudaba a familias a organizar sus presupuestos, a entender sus impuestos, a planificar para el futuro. Había algo profundamente satisfactorio en usar mis habilidades para ayudar a otros sin esperar nada a cambio. El dinero que había ganado me había dado libertad, pero este trabajo me daba propósito. También doné 100,000 pesos de manera anónima a la universidad donde estudié, específicamente para becas destinadas a estudiantes de contabilidad de familias humildes. Quería que otros tuvieran las oportunidades que yo había tenido sin la carga de deuda estudiantil que me había perseguido durante años. Un año después del divorcio, me encontré con Carolina por casualidad en un supermercado. Yo estaba comprando ingredientes para una cena que planeaba cocinar para Valeria. Cuando la vi en el pasillo de productos lácteos, se veía mejor que la última vez que la había visto en el juzgado. Había recuperado algo de peso. Su cabello estaba arreglado y llevaba ropa limpia, aunque simple, pero había algo en sus ojos, una tristeza que no podía ocultar. Nuestras miradas se cruzaron. Por un momento pensé que se acercaría, que intentaría hablar conmigo, pero simplemente asintió levemente, una especie de reconocimiento silencioso, y siguió caminando en dirección opuesta. No sentí nada, ni ira, ni tristeza, ni satisfacción, solo la serena indiferencia de alguien que ha cerrado completamente ese capítulo de su vida. Esa noche, mientras cocinaba para Valeria en mi nueva casa, pensé en todo lo que había pasado en el último año. La traición, el dolor, la sorpresa del premio de lotería, el divorcio, y finalmente, la reconstrucción completa de mi vida. ¿En qué piensas?, preguntó Valeria sentada en la barra de la cocina con una copa de vino. En cómo a veces las peores cosas que nos pasan terminan siendo las mejores, respondí. Si Carolina no me hubiera pedido el divorcio, probablemente habría compartido el premio con ella. Habríamos seguido juntos en un matrimonio donde ella nunca me respetó realmente y yo nunca habría descubierto quién soy realmente cuando no estoy tratando de ser suficiente para otra persona. ¿Y quién eres?, preguntó con una sonrisa. Alguien que merece ser valorado. Alguien que no necesita millones de dólares para tener valor, pero que agradece tenerlos porque le dan libertad para vivir auténticamente. Valeria levantó su copa. Brindo por eso. 2 años después del divorcio, Valeria y yo nos comprometimos. No fue una propuesta grandiosa con un anillo de diamantes enorme en un restaurante caro. Fue una mañana tranquila en la playa con el sol saliendo sobre el océano cuando simplemente supe que quería pasar el resto de mi vida con ella. No necesitas preguntarme, dijo cuando saqué el anillo simple pero elegante que había elegido. La respuesta es sí. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña e íntima en mi jardín. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Nada de ostentación, nada de tratar de impresionar a nadie, solo amor genuino y celebración sincera. Mi madre lloró durante toda la ceremonia feliz de verme finalmente con alguien que me valoraba. Daniela fue mi testigo y el esposo de Valeria fue el suyo.
Héctor asistió como invitado, bromeando sobre cómo esta vez se aseguraría de que el acuerdo prenupcial fuera inquebrantable. Durante el brindis, Daniela contó la historia, con mi permiso, de cómo había ganado la lotería el mismo día que Carolina me pidió el divorcio. Los invitados escucharon con asombro y algunos incluso aplaudieron al final. Mi hermano, dijo Daniela levantando su copa. Aprendió que el verdadero premio no fueron los millones de dólares, sino la libertad de encontrar a alguien que lo ame por quien realmente es. Era cursi, pero también era verdad. 3 años después del divorcio, recibí un email inesperado de Carolina. Era largo, detallado y sorprendentemente humilde. Escribía sobre cómo los últimos años habían sido los más difíciles de su vida, cómo había tenido que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, no solo financieramente, sino emocionalmente. Había estado en terapia trabajando en sus problemas de autoestima y su necesidad de validación externa. No espero tu perdón, escribió cerca del final. Y ciertamente no espero que quieras tener nada que ver conmigo, pero necesitaba que supieras que entiendo ahora lo que tenía y lo que perdí. No fue el dinero. Fue un hombre bueno que me amaba genuinamente y yo lo traté como si no valiera nada. Espero que seas feliz, Matías. De verdad lo espero. Leí el email 2 veces, luego se lo mostré a Valeria. ¿Vas a responder?, preguntó. No lo sé. Parte de mí quiere dejarla con ese cierre, pero otra parte piensa que tal vez merece saber que sí encontré la felicidad. Haz lo que sientas que es correcto. Después de pensarlo durante un día, le respondí, fue breve, Carolina. Gracias por tu honestidad. Has recorrido un largo camino para llegar a este punto de autoconocimiento y eso merece reconocimiento. Te perdono completamente, no porque lo necesites para seguir adelante, sino porque yo lo necesito para cerrar ese capítulo completamente. Encontré la felicidad con alguien que me valora y espero sinceramente que tú también encuentres la tuya. Cuídate. Nunca respondió y estuvo bien. No esperaba ni necesitaba una respuesta. Solo era el punto final de una historia que había comenzado con dolor, pero terminaba con paz. Hoy, 5 años después de ese jueves fatídico cuando gané la lotería y mi matrimonio terminó, vivo una vida que nunca hubiera imaginado posible. Valeria y yo tenemos una hija de 2 años, Isabela, que llena nuestra casa con risas y caos hermoso. Todavía hago trabajo voluntario. Ahora, desde mi propia fundación pequeña que ayuda a familias de bajos ingresos con educación financiera, el dinero de la lotería está bien invertido y genera suficientes intereses para vivir cómodamente sin tocar el principal. No vivo en un penthouse ni conduzco autos de lujo. Mi casa es acogedora, pero modesta. Mi auto es práctico y confiable. Mis vacaciones son significativas, pero no extravagantes. Porque aprendí que la riqueza verdadera no está en impresionar a otros, sino en tener la libertad de vivir según tus propios valores. A veces, cuando estoy sentado en mi jardín viendo a Isabela jugar, pienso en cómo una sola decisión, la decisión de Carolina de pedirme el divorcio, cambió el curso completo de mi vida. En ese momento fue devastador. Sentí que mi mundo se derrumbaba, pero mirando atrás ahora, fue la mejor cosa que pudo haberme pasado. Me liberó de un matrimonio donde nunca fui verdaderamente valorado. Me dio la oportunidad de descubrir mi propia fuerza y eventualmente me llevó a Valeria, a Isabela y a una vida de auténtica felicidad. La ironía es perfecta. Carolina me dejó buscando millones y una vida perfecta y al hacerlo me dio acceso a ambas cosas, solo que yo construí esa vida perfecta sin ella. ¿Alguna vez has experimentado una traición que al final resultó ser una bendición disfrazada? ¿Has tenido que aprender el valor de tu propio respeto cuando otros no te valoraban? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar sobre el verdadero significado de la riqueza y la felicidad, no olvides darle like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme en este relato y por estar aquí hasta el final. Yeah.